Bueno, vamos a empezar con el Chacal, que nos comenta sobre un filtro que quieren imponer en Australia. Entre las cosas que han causado más revuelo en el mundo de Internet es la implementación en Australia, esto ya lo habíamos mencionado y sigue avanzando, la idea de implementar un gran sistema de filtros. Por alguna razón el gobierno australiano cree, a ver, acá hay una interna entre distintos partidos y esto es bastante complicado en relación a la política australiana. Pero hay la intención de poner un gran sistema de filtrado de contenidos para que todos los australianos no puedan ver cierto tipo de cosas. De nuevo, acá la idea tiene que ver con, como siempre, pornografía y protejamos a los niños, ese tipo de cosas. Y como se pueden imaginar, el proyecto está mal encarado, está mal hecho, técnicamente tiene falencias que demuestran errores de concepto abismales, así que están ocurriendo inclusive en este momento un montón de acciones relacionadas con esto, desde por ejemplo demostrar que cierto contenido puesto en cierto lugar recibe una censura y hasta una advertencia por parte de este nuevo organismo del gobierno hacia los que están hosteando ese contenido y que inclusive puede haber multas si no sacan estos contenidos, etc. Y por otro lado, cuando esos mismos contenidos son puestos en Wikipedia, en el caso en particular que estaban testeando era fotografías de fetos muertos y bueno, todas unas imágenes desagradables, pero que en un caso se usaba un criterio y en otro caso se usaba otro. Obviamente en cierto modo el criterio puede ser, bueno, a ver, hay imágenes que pueden estar relacionadas con temas médicos, entonces en ese caso no correspondería filtrarlos. Pero en el fondo, ¿quién define cuándo un contenido es aceptable y cuándo no? ¿Quién define cuál es el contexto en el que puede ser visto o cuál no? Inclusive en relación con esto, están habiendo problemas en Inglaterra, donde también en Inglaterra está habiendo una política cada vez más regresiva y represiva con respecto al uso de Internet. Y hasta hay un organismo encargado de estar definiendo estas políticas de filtrado, pero que en realidad ni siquiera está formalmente o oficialmente sancionado como organismo del gobierno para hacer esto, sino que es una especie de ONG. Con lo cual, todas estas movidas que se están haciendo en distintos países para pretender filtrar contenidos con la supuesta intención de proteger a la población, evidentemente están condenadas al fracaso. No hay un criterio fácil de definir sobre esto. Fíjense que si a lo largo de la historia ha sido muy difícil definir criterios en este sentido en publicaciones, en medios escritos o en televisión, por ejemplo, y fíjense cómo ha cambiado. Piensen acá en Argentina mismo. Ustedes piensen que hace 20 años atrás había ciertas cosas que eran tabú y hoy en día son aceptadas en el horario principal, donde la familia está sentada en la mesa mirando televisión y hay temas sexuales, temas políticos, temas, bueno, en fin, montones de aspectos que se manejan de otra forma. Entonces, esto llevado a Internet lo vuelve mucho más complicado todavía. Y lo que parecen no entender muchos legisladores en distintos países es que en realidad acá no hay una generación de contenido por parte de unas pocas entidades, sino que esto es Internet, donde los generadores de contenido son a su vez todos los que participan. Así que esto está generando conflictos. Por suerte, por el momento, en nuestro país no tenemos iniciativas de este tipo, salvo la bastante ridícula restricción que se impone, al menos en Capital Federal, a los cibers con respecto a tener filtros de contenidos. Filtros que no está definido qué es lo que tienen que filtrar. Entonces tienen que tener filtros. Y simplemente sirven esta regulación para lo que sirve es para que un inspector venga y obviamente siempre va a encontrar algo que a su criterio es feo y la gente no debería verlo. Y entonces pueda presionar a los ciber y llevarse su cometa como corresponde en estos casos. Volviendo a hablar del tema del totalitarismo informático y el avance del Estado policial en el mundo y en Internet, quería comentarles algo. Hemos dicho varias veces que los argumentos para muchas de las leyes restrictivas, para muchos de los mecanismos de supervisión, de control, de filtrado, de espionaje de los mails, de las páginas web, de todo lo que anda dando vuelta, uno de los argumentos principales es el terrorismo, ¿sí? Son todas medidas para protegernos de los terroristas. Y en la segunda, obviamente, la pornografía infantil, ¿sí? Para evitar la pornografía infantil.
Con respecto al terrorismo, hay algo interesante. El terrorista convicto Ali Saleh Khalah al-Marri admitió que Al-Qaeda, ¿sí?, la organización terrorista por excelencia hoy en día, los aparentes responsables de la caída de las torres gemelas en Nueva York en el 2001, usan teléfonos públicos, usan tarjetas prepagas para hablar por teléfono, usan motores de búsqueda normales, usan Google, usan Yahoo y usan Hotmail. No usan nada sofisticado. Sus mecanismos de protección aparentemente son simples, porque muchas veces tienen que usarlos en entornos donde no tienen demasiada tecnología. Aparentemente usan, por ejemplo, para almacenar los números telefónicos, lo que hacen es los anotan, solo que usan un mecanismo simplísimo que es, en vez de anotar el número a cada dígito, en realidad hacen 10 menos ese dígito y anotan eso. Por ejemplo, para anotar el 4, en vez de anotar 4, dicen 10 menos 4, 6, y escriben un 6. Esa es toda la gran criptografía súper secreta que parece que usaba Al-Qaeda, por ejemplo, para este tipo de casos. Hay reportes bastante interesantes, pero donde en general las medidas tomadas por estas organizaciones son bastante simples, son bastante sencillas. No hay aparentemente grandes infraestructuras tecnológicas atrás, sino que son cosas muy simples porque, claro, tienen que hacer operaciones muy de campo, inclusive en entornos que a veces no favorecen el uso tecnológico. Así que si hay argumentos que dicen que las grandes potencias necesitan poner redes de satélites y monitorear el tráfico de todo Internet y espiar el mail de todo el mundo para poder capturar a estos terroristas, entonces vemos que en realidad parece que la cosa no es tan así. Por otro lado, con respecto al famoso tema de la pornografía infantil, hay un debate bastante interesante que anda dando vuelta y es ¿qué es exactamente lo que se está tratando de proteger? En principio, el problema con la famosa pornografía infantil es los menores que están siendo utilizados, ¿sí?, para esto. En realidad, el problema, el daño se produce cuando se usa a los menores para este tipo de filmaciones. El daño ya está hecho, el daño se hizo al principio de la cadena. Lo que pasa es que muchas veces, en un montón de áreas, se dice, bueno, como para mí es difícil lograr atrapar al primero en la cadena, lograr frenar la comisión inicial del delito, lo que hago es frenar la distribución posterior. Este argumento se ha utilizado desde en la famosa guerra contra las drogas hasta en montones de otras cosas. En general, la realidad es que a mí me parece que no es una muy buena idea y mucha gente opina que no es una muy buena idea esta forma de trabajarlo, porque en realidad lo que hace es crear una gigantesca infraestructura de control para algo que debería atacarse por otro lado. En el fondo, como en muchos delitos, identificar el punto de origen es una tarea de inteligencia de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales, que deberían de alguna manera llegar hasta el punto de origen y desbaratar el punto de origen. Una cortita, Claudia. Venimos hablando bastante este año de los avances del totalitarismo informático y de las medidas que se toman en muchos países para espiar a sus propios ciudadanos, para ver si tus mails son peligrosos, si sos un peligroso terrorista. Hablamos inclusive el otro día de cómo los sistemas de control de tráfico aéreo presentaban muchísimas vulnerabilidades. Hablamos de 3.800 vulnerabilidades detectadas en un análisis interno, de 870 penetraciones en el año 2008, registradas, identificadas. Y decíamos que algo que no nos cierra muy bien es cómo es posible que se le esté dando tanta importancia, destinándosele tantos recursos a tratar de leer los mails de millones de personas y ver qué es lo que hacen millones de personas con a dónde navegan y qué fotos miran y qué chatean, cuando no se cuida algo tan crítico como los sistemas de control de tráfico aéreo. Y decíamos que no nos cerraba un poco esta discrepancia. Hay algo peor todavía. Hay un caso donde el Daily Mail reporta en Estados Unidos que en eBay, el sitio de internet donde se compran y se venden cosas, algo parecido a lo que estamos acostumbrados acá a conocer en Mercado Libre, de remate, estos sitios de subasta, de compras, donde la gente compra y vende cosas, aparecieron
discos rígidos conteniendo información militar altamente sensible, ¿sí? Datos muy sensibles del sistema de defensa aérea y del sistema misilístico norteamericano. Específicamente, un disco rígido que formaba parte de algo que se conoce como Terminal High Altitude Area Defense, sistema de misiles tierra-aire, que se utilizaba para bajar en Irak a los misiles Scud. A ver, de nuevo, Estados Unidos, Irak, ¿se acuerdan? Las tormentas del desierto, las guerras estas, todas las invasiones, las armas de destrucción masiva que no estaban, Saddam Hussein, todo esto. Los misiles Scud, ¿se acuerdan? Los famosos misiles que les disparaban, las bajaban. Bueno, los discos rígidos de algunos de los sistemas de computadora que controlaban todo esto terminan apareciendo en eBay. Ni siquiera se molestaron en borrarlos. A ver, aparecen en eBay con toda esta información ahí adentro. Piensen en lo importante que puede ser esto para un potencial enemigo, ¿sí? Tenés información concreta que puede inclusive contener información, logs específicos de acciones efectuadas, parámetros críticos de estos sistemas. Entonces, a ver, de nuevo, leyes para controlar lo que la gente hace, lo que la gente dice, a ver por dónde navegan, a ver qué mail reciben. Usted puede ser un terrorista, lo estamos controlando, ojo que lo estamos vigilando, pero, por otro lado, disco rígido con sistemas de misiles, y salen en eBay y cualquiera los compra.